Estamos recibiendo aquí en los estudios de FM San Ramón a la maestra Shirley Siri, es especialista en educación a distancia, tutorías virtuales y didácticas emergentes. Es un gusto tenerla y recibirla para que nos hable de diversos temas, porque ha escrito libros, ha sido coautora de los mismos, ha escrito muchos artículos y está trabajando en un proyecto de ley muy interesante. ¿Qué tal, Shirley? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto recibirte y primero que todo hablar de tu trabajo y fundamentalmente en el libro que has escrito que tiene mucho que ver con el Plan Ceibal. Sí, ese libro fue escrito en el año... En realidad fue un proceso, fue una cosa que yo empecé a escribir en forma natural a medida que se iba desarrollando el plan, hasta que un día salió que iba a ser un libro, que iba a terminar siendo un libro y fue complementado con otras cosas. Pero, o sea que yo lo empecé a escribir por ahí por el 2009 y terminé por el 2011 más o menos, claro, que fue cuando se publicó, más o menos cuando se publicó. Tú empezaste a escribir 2012. Sobre el tema sin la intención de que eso se convirtiera en un libro. Exactamente, yo empecé a escribir como la narrativa, claro, porque de lo que nos iba pasando. Esa es la diferencia que tiene este libro con las publicaciones naturales de Ceibal, porque en este libro aparecen los errores que cometimos, las fallas que tuvimos, en fin, es como un poco la cocina, cómo fue pasando la cosa, ¿no? A medida que iba ocurriendo, yo la iba escribiendo. Y aparecen también muchos nombres en esos libros que fueron esas primeras personas que en forma totalmente voluntaria apoyaron Ceibal, que eran maestros más osados, que se animaban a probar cosas, profesores que se animaban o que decían, yo estoy a las órdenes, puedo ayudar, y ayudaron en la formación de docentes. Entonces, algunos son de acá de San Ramón, o sea, trabajan acá en el instituto y colaboraron mucho, por ejemplo, Alicia Carabajal, que colaboró mucho en la formación de docentes para el uso del Tortugarte en geometría digital, también Alicia Buquet trabajó, y bueno, y una cantidad de maestros, o sea, y hay un montón de nombres de gente que en otros libros no está, claro, porque esto es lo que iba pasando, cómo iba ocurriendo. Claro, esto fue un impacto muy grande, porque hubo mucha gente, en principio, que estuvo de acuerdo y bárbaro, era un cambio en la educación, iba a ser una herramienta espectacular, y muchos otros que yo recuerdo decían, ahora los niños se pasan jugando con la computadora, esto no sirve, ha tenido visiones diversas. Desde que arrancó de una forma muy particular, porque en realidad el decreto ley habla de la entrega de computadoras, ¿no? El perfil pedagógico aparece después, porque evidentemente que no alcanza con que vos entregues un equipo informático, no alcanza, no es suficiente. Es más, el primer error que comete Ceibal es entregar los equipos a los niños sin haber formado a los docentes. Eso ocurrió el 10 de mayo del 2007 y la coordinación pedagógica, o sea, mi cargo, aparece el 22 de julio por ahí, o sea, casi 2 meses después. Sí. O sea que la primera etapa fue una etapa muy criticada y muy cuestionada porque realmente se había centrado todo en el equipo y no en lo que tenía que ver con el área pedagógica. Se crea la coordinación pedagógica, se crea una comisión de educación, se elabora un proyecto pedagógico y ahí se empieza a trabajar en lo que tiene que ver con la formación de los docentes. En lugar de iniciarse el proyecto y entregarse las máquinas, fue al revés, se entregaron las máquinas y después se empezó a trabajar cómo se trabajaba con ellas. Exactamente, bueno, entonces eso tuvo críticas enormes críticas sobre todo del gremio, ¿no? El sindicato se quejó muchísimo y los que no se quejaban igual. Y evidentemente surgían cosas como esa, de que ahora los niños lo que van a hacer es jugar y bueno, y pasaron muchas cosas porque es natural que todo lo nuevo tenga ese impacto de querer saber de qué se trata y buscar y qué sé yo. Yo una vez terminé hasta en el Parlamento porque teníamos una denuncia porque los niños ingresaban en páginas pornográficas y bueno, vos no podés bloquear todo lo que suponés que es pornográfico, porque y vamos al caso más sencillo, vos pones el cuento Caperucita Roja y te aparecen 800 Caperucitas Rojas, de todo lo que vos quieras imaginarte, pero si vos bloqueás Caperucita Roja también bloqueás el cuento, claro. Entonces es un tema de educación. Otra falla que tuvo grande Ceibal también y que ahí nos costó mucho poder entrar, el proyecto inicial tenía incluido la formación o la capacitación de la familia, ¿no? O sea, cómo formar a la familia e integrarla a este proyecto y que
de alguna manera la familia, además de utilizar la máquina, fuera el mentor y fuera el control, parte del control de lo que hacía el niño en la casa, ya que se llevaba una máquina para la casa, y a veces más de una, porque si había 2 o 3 chicos en la escuela, iban 2 o 3 máquinas. Y bueno, eso no costó muchísimo, porque justo en todo este lío que se arma y toda esta protesta, justo ocurre en un momento en el que también hay una especie de separación de la familia con la escuela, y bueno, y ahí ya fue muy difícil poder crear los espacios para que realmente la familia participara más en esto dentro de la escuela. Y es un espacio que sin duda, si no tenés alianza escuela-familia, es muy difícil poder educar, ¿no? Pero la escuela ha pasado por esos momentos en que estas alianzas se rompen, a veces se vuelven, y que tienen muchas veces que ver también con la cabeza institucional, ¿no? Pero aquel fue un momento duro, en este sentido fue un momento duro. Y lo otro que tuvimos como cosa compleja, muy compleja, fue la rotura de las máquinas, porque los equipos en realidad estaban asegurados. Entonces el Banco de Seguros nos decía, bueno, pero ¿cuál es la contrapartida del seguro? ¿Cómo hacemos? Entonces la contrapartida era que había una cantidad de roturas que no se pagaban, ¿no? Y la contrapartida era que las máquinas cada tanto tiempo, un mes y medio, un mes y medio, 2 meses, si no se usaban, se bloqueaban, automáticamente se bloqueaban. A través de un servidor general, automáticamente se bloqueaban. Ese era el seguro. Y ocurre una cosa que también no estuvo pensada, que nadie imaginó que nos iba a pasar. Y es que un día aparece una máquina rota, pero hecha pedazo, y el seguro no la cubría, porque las cosas que el seguro cubría eran cosas mínimas. Bueno, ahí empezó todo un trabajo muy grande, porque ¿qué hacemos con esto y quién paga? ¿Y esto quién lo paga? Bueno, ahí empezamos a hacer, esas cosas en el libro están, empezamos a hacer reuniones de distinto tipo, y al final tuvimos una reunión general con Murro, que en ese momento era del BPS, tuvimos con la gente del Mides, y tuvimos con el LATU, que en ese momento era el jefe de logística, que era Cuartara, y yo, creo que éramos 4 o 5, ¿no? Entonces ahí se acordó que cuando había rotura por mal uso, máquinas prendidas a fuego, porque claro, muchas veces nos pasó de ir a un hogar y encontrar una máquina que el padre la agarró con el hacha, la partió en pedazos porque tuvo un mal momento, porque tuvo una agresión en la familia y se agarró con la máquina, ¿no? Entonces, eso que se llamaba rotura por mal uso, que tenía un costo de 800 pesos, y que en su mayoría, no digo todas, pero en su mayoría se daban en los contextos más vulnerables. Entonces lo que se resolvió en ese momento con el Mides era que los padres que recibían prestaciones del Mides la pudieran pagar ese costo en 10 cuotas de 80 pesos, ¿no? Murro nos explicó que no se podía afectar la asignación familiar, que esa era intocable, que lo que sí se podía hacer era esto, porque era otro recurso, así que llegamos a ese acuerdo. El tema fue que el Mides nunca cumplió con eso. O sea, nunca se logró eso porque, primero, por no sé qué ley o no sé qué, porque acá hay leyes sobran las leyes, primero había que preguntarle al padre si estaba de acuerdo en que se le descontara, y claro, todo el mundo te decía que no, claro, evidentemente. Así que después eso no se hizo, no se cumplió. Hubo padres con una gran voluntad de pago que llamaron y dijeron, si me la dan en 2 cuotas yo se las pago. No. Hubo otros que hicieron el esfuerzo y la pagaron, pero también pasó esto. Motivo por lo cual le pedimos otra contrapartida al Mides. Bueno, ya que no pueden pagar o que no arreglamos el pago, lo que le vamos a pedir es que formen a las familias en cómo cuidar la máquina, en el uso y el cuidado de la máquina. Una cosa que tampoco se hizo. Entonces, por eso te digo, este libro tiene todo lo que no aparece en los libros políticos que andan por todos lados, ¿no? Bien, si hoy tuviera que hacer un balance breve de lo que es el Plan Ceibal y lo que ha significado para la educación y para las familias y sobre todo los niños, ¿ha sido positivo ese balance? Ese balance ha sido, como todas las cosas, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que ha sido muy positivo en la medida o en cuanto a lo que la gente
ha sido capaz de aprender a usar la tecnología para la enseñanza. Porque la gente ha tenido que estudiar, ha tenido que aprender, ha tenido que aprender otra forma de enseñar, ha tenido que aprender otras didácticas, que son las didácticas emergentes, otro tipo de didáctica para llegar al sujeto y al aprendizaje, ha tenido que aprender muchas cosas y eso fortalece muchísimo al docente. Ha tenido también la gran ventaja de que ha, de alguna manera, proyectado talentos, porque ha dejado ver talentos y ha puesto sobre la mesa y a la luz ha puesto talentos. Acá muy cercano Tala tenemos todo lo que tiene que ver con robótica y todo eso, pero que no son los únicos. Sin duda que cuando vos usás o estás trabajando con un recurso tecnológico, lo que despliega es el talento tecnológico, pero también se han desarrollado otros talentos. Y bueno, y lo que yo diría que hay muchísimo para mejorar, creo que primero la capacitación tiene que ser permanente, tiene que ser continua, porque siempre hay un remanente nuevo de gente que no está en la formación inicial, o sea, cuando estudian para maestro o para profesor, no tienen una formación profunda en lo que es el uso de la tecnología. Una cosa que en el año 2007 ya habíamos empezado a discutir con el área de formación y perfeccionamiento docente. La discutimos en el 2007, la discutimos en el 2008, y yo insistía en que si no se incluía la formación de docentes en esta área, e incluso que los docentes del instituto enseñaran a sus alumnos, futuros maestros y futuros profesores, a enseñar con esta tecnología, íbamos a estar toda la vida enseñando gente por afuera. Y fue lo que pasó, porque en realidad no hay una formación potente en el uso de las didácticas emergentes y de la tecnología en y para la enseñanza. Uh-huh. Entonces estamos siempre formando por afuera, buscando proyectos y buscando acá y buscando un convenio y está Fundación Telefónica con el Abrojo y está una cosa que debiera salir del seno de la propia formación del maestro. Uh-huh. Entonces eso está ahí en el debe. Y otra cosa que está en el debe es algo que yo por ahí planteo en la conclusión, donde yo pregunto, ya te digo, este libro yo lo terminé de escribir en el año 2010, y bueno, y ahí yo en la conclusión lo que pongo es qué va a pasar con estos niños cuando lleguen a secundaria con 6 años de Ceibal. Y bueno, y nos pasa lo mismo. Porque ¿qué pasó? La expansión a secundaria no fue tan pareja ni tan regular como fue en primaria. Entonces no siguió el mismo ritmo. Quizás por el tema de la diversidad de los docentes, no sé por qué, pero no siguió el mismo ritmo. Pero además de no seguir el mismo ritmo, tenemos otro problema que viene después, que es ¿cuál es la oferta del Estado para el desarrollo de contenido que sale provocado justamente por haber nacido Ceibal? Entonces yo creo que todavía quedan cosas que hay que pensarlas a más largo plazo, que hay que pensarlas de otra manera, ¿no? Porque no es dejarte llevar por la impronta del momento. Creo que debería haber un plan más abarcativo a nivel de política educativa. O sea, de qué manera Ceibal forma parte de otra política educativa más amplia y que permita el desarrollo. Bien, cambiando de tema, Cirley, tú estás trabajando en un proyecto de ley para incluir a personas de altas habilidades en el sistema educativo. Es importante conocer esto porque uno está acostumbrado a lo opuesto, pero es interesante saber quiénes son las personas con altas habilidades. Luis Suárez. En realidad, nosotros el proyecto de ley ya lo tenemos hecho. Lo hicimos entre el año 2016 y 2017. Es un trabajo que hicimos entre tres. Susana Pérez es uruguaya, trabajó 20 años en Brasil con personas con altas habilidades adultas. Karen Bendelman, que es uruguaya, pero hizo el máster en Estados Unidos y trabajó allá primero 7 años a nivel institucional con niños con altas habilidades. Y bueno, primero empezamos a trabajar a distancia porque teníamos la misma inquietud, pero estábamos uno por un lado, otro por el otro. Hasta que en el año 2013 Karen se vuelve, nos juntamos, empezamos a trabajar juntas
Lo primero que hicimos fue un proyecto de formación, de capacitación de docentes y psicólogos en altas habilidades. Después de recorrer muchos lugares donde nadie nos dijeron sí, pero nada, el MEC nos abrió las puertas, nos dio la plataforma y empezamos un curso online que le hicimos el año 2014, 2015 y 2016. Un curso de una carga horaria de 140 horas que lleva 9 meses, donde quien hace el curso tiene que estar trabajando porque tiene que visualizar un posible chico con alta habilidad y hacer todo su seguimiento hasta que al final lo comprueba o lo refuta, y si lo refuta tiene que buscar otro, y después tiene que presentar un proyecto, aplicarlo, presentar el informe final. O sea, es un curso muy largo, muy intenso, donde hay que estudiar mucho porque esto es todo nuevo. Y bueno, tenemos algunos maestros de acá de San Ramón que lo hicieron, que lo terminaron, haciendo mucho esfuerzo, pero que lo terminaron. Y bueno, y estos maestros en realidad están capacitados, preparados para aplicar lo que se llama el screening, ¿no? ¿Qué es un screening? Un screening es una batería de más o menos 25 ítems que dicen los que marca comportamientos de las personas, que son comportamientos con altas habilidades. Y entonces el maestro va observando durante varios tiempo, o el profesor va observando durante varios tiempo a los alumnos, los observa a todos, y va anotando el nombre de aquellos que responden a cada uno de esos ítems. Aquellos nombres que se repiten en más de 15 ítems son nombres de posibles sujetos con altas habilidades. ¿Cuál es el valor del screening? El valor del screening es que te permite ver lo invisible, porque muchas veces los niños se opacan o las personas se esconden y no demuestran, por distintos motivos, no demuestran sus habilidades. Y el screening los puedes ver, en el screening los pueden aparecer. De hecho, los docentes que hicieron el curso basándose en un posible sujeto con altas habilidades, resulta que después que aplicaron el screening encontraron 2 o 3 más, porque siempre están. Y bueno, y ahí trabajamos. En el año 2016, ya con el último año de desarrollo del curso, tuvimos una convocatoria de María Julia Muñoz sobre este tema y empezamos a trabajar con la subsecretaria Di Moraes en un proyecto que luego terminó siendo un proyecto de ley de políticas públicas. Ese proyecto, en realidad, es nuestro, lo hicimos nosotros, nunca cobramos por eso, no fuimos ni contratados para hacer ese trabajo, ni se nos pagó ni nada, y bueno, está a disposición para quien realmente quiera hacer algo con esto. Hace pocos días un diputado de Minas, García, presentó un proyecto de ley de altas habilidades donde está de pronto que quizá no fue muy bien informado, no sé, o de pronto el hombre no es lo suyo y no tiene por qué entender 100% algunos conceptos. Hay algunas cosas que revisar, pero bueno, hay una inquietud en el Parlamento. El proyecto que nosotros tenemos es un proyecto mucho más amplio, porque además de abarcar lo que tiene que ver la identificación, y que tenemos la gente para identificarla, hay más o menos unos 30 personas en todo el país que están formados para hacer la identificación. También habla de la creación de un instituto que debe hacerse cargo de esto, y de qué manera otras instituciones tienen que apoyar este proyecto para aquellos chicos que sus talentos tienen que desarrollarse fuera de la escuela. Porque una cosa es el trabajo que hace el maestro dentro de la escuela y otra cosa es el trabajo que se hace el maestro fuera de la escuela. ¿Y cómo son los niños con altas habilidades? ¿Tienen altas habilidades en un área determinada, en varias? ¿Cómo es que funciona, a la hora de la identificación? Los niños con altas habilidades pueden tener altas habilidades en un área o en varias. En todas es muy raro. En todas es muy raro. Y muchas veces una alta habilidad está acompañada de una baja, de algo, de una debilidad, ¿no? Y que generalmente el maestro es lo que ve primero, o los docentes lo que ven primero es la debilidad, porque estamos formados en un modelo pedagógico que trata de tirar a todos para el medio, y bueno, y eso realmente hace mucho mal porque no vemos la punta importante esta, que en vez de ayudarla a seguir subiendo, la achatamos y la tiramos más al medio. Son niños que no hay un patrón, se pueden manifestar de muchas maneras diferentes,
el ser un sujeto con alta habilidad responde a la genética, y sin duda que el contexto la puede favorecer o no, pero en realidad es una cuestión genética, pero el contexto tiene mucho que ver. O sea que si las personas con altas habilidades no desarrollan su habilidad, no es que la van a perder, pero indudablemente van a ser personas fracasadas, van a ser personas que no van a estar felices en lo que hacen, y que van a hacer de pronto cualquier cosa menos lo que les gusta, y de pronto capaz que tampoco lo hacen bien. ¿Es posible que alguien con altas habilidades no sepa que las tiene, o generalmente ya lo sabe y lo oculta a veces, o lo demuestra en su defecto? Muchos no lo saben. Uh-huh. Muchos no lo saben por muchos motivos, porque hay una cuestión emocional. Hay una cuestión emocional que está junto con esto. Es como que la cabeza, la inteligencia camina por un lado y lo emocional camina por el otro. La inteligencia, todo lo que es esa capacidad, va a un nivel mucho más alto, y lo emocional va al nivel que debe ir de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, muchas veces ellos se dan cuenta que son diferentes. Se dan cuenta que en ciertos temas los demás no los entienden. O se dan cuenta que preguntan cosas raras que nadie les da respuesta. Pero ellos no se identifican o no se autoidentifican como una persona con alta habilidad. Eso lo hacen los demás. Una pregunta muy frecuente es si conviene que sepa que tiene alta habilidad o no. Sí y no. Eso tiene mucho que ver con la forma en que la familia aborda esto. Porque todas esas cosas que vemos en la televisión, ¿viste? De los inteligentes con los pelos parados, bueno, eso no existe. Eso son cosas de televisión. Los niños con altas habilidades los hay como tú quieras, los rubios, morochos, negros, ordenados, desordenados, muy sociales, apáticos. La diversidad es grandísima, no hay un patrón para nada. En ese sentido no hay patrón. Hay otra creencia de que los niños con altas habilidades son tan inteligentes que tienen problemas de vínculo y qué sé yo. No, tienen algunos y otros no. Y otra creencia es que los niños con altas habilidades, cuando saben que tienen altas habilidades, son soberbios. ¿Son soberbios? La soberbia tiene que ver con la educación, no tiene que ver con la inteligencia. Eso de que si son soberbios eso tiene que ver con el apoyo que le da la familia y de qué manera la familia enfoca esto. O sea, no es así, que porque son inteligentes son soberbios, no es verdad. Eso no es cierto. O sea que ya te digo, lo que sí puede surgir, podemos decir que es un patrón en el sujeto con alta habilidad, es el problema de conducta. Eso sí. Eso tiene un motivo en el aula, supongo yo, ¿no? Claro, tiene el motivo que tiene que se aburre. Claro. El primer motivo que se aburre, o sea, uno de los motivos que se aburre. Entonces puede tener dos tendencias. Una tendencia puede ser que le da por molestar a los demás, ¿viste? Y le tiran el pelo a uno, ya que sepa, una cosa a la otra. O la otra puede ser que se sumerge en sí mismo y queda como una persona allí que no molesta, entonces como no molesta no hay problema, pero que eso también es un problema de conducta. Entonces, cuando el problema de conducta aparece, ahí sí corremos al psicólogo. Se llama al padre, que un psicólogo, qué sé yo. El psicólogo, un problema de conducta, lo manda a un psiquiatra, ¿no? Porque es un niño con problema de conducta que hace esto, que hace lo otro, que bueno, porque enfrenta al maestro, digamos que lo pone frente a cuestionamientos graves, en fin. Con los compañeros lo mismo, a veces es agresivo, no siempre, pero a veces sí, se escapa por las ventanas, no sé. Y entonces el psiquiatra, que no sabe nada de altas habilidades, le da Ritalina para calmarlo, no, porque el niño es hiperactivo. Y en realidad el niño no es hiperactivo. Puede ocurrir que un sujeto con altas habilidades sea hiperactivo, pero la mayoría no son hiperactivos. La diferencia entre una persona hiperactiva y una persona con altas habilidades y mala conducta radica en que el hiperactivo es hiperactivo siempre. Si tiene déficit atencional con hiperactividad, va a ser siempre hiperactivo. En cambio, el sujeto con altas habilidades que se manifiesta con problemas de conducta, si logramos llegarle a su interés, si logramos
canalizar su inquietud, no tienen más problemas, se terminó. Supongo que eso y otros temas estarán abordados en el proyecto de ley, sí. Cómo encarar sí. Y todo lo demás. Podríamos seguir hablando muchísimo rato, Shirley, realmente ha sido un gusto tenerla. Hemos hablado del Ceibal y también de este proyecto de ley que nos gustaría volver a abordar y profundizar en otro momento, así que será un gusto volver a recibirla, maestra Shirley Siri. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes, estamos a las órdenes.